27, versículo 1 del libro de los Hechos. Quiero que todos tengan sus Biblias para que podamos extraer de ella la enseñanza y lo que Dios quiere darnos a conocer hoy. ¿Todos estamos ahí? 27:1. Dice la palabra del Señor: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, el apóstol Pablo fue llevado hasta Italia. Por lo menos 2 hermanos, dice la palabra de Dios, que acompañaron a Pablo en este viaje. Es muy importante eso, hermano. Es muy importante la compañía de los hermanos para darnos ánimo, ¿verdad? Para fortalecernos. Y estos hermanos que acompañaron a Pablo en su viaje fue Lucas y también fue Aristarco. Esos 2 compañeros fueron con Pablo en este viaje, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver en el versículo número 2. Lucas, hermanos, escribió este relato como testigo ocular. Acuérdense que Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos y también escribió el Evangelio de Lucas. Dice la palabra del Señor: entregando a Pablo y algunos otros presos, ¿verdad? Entregando a Pablo y algunos otros presos. Acuérdense, hermanos, que en este estudio nosotros hemos venido viendo el paralelismo entre Pablo y Jesús, cómo injustamente fue acusado, cómo injustamente fue golpeado, y ahora vemos que Pablo también es llevado injustamente hacia Roma y va en medio de ladrones y de prisioneros. Jesucristo, ¿verdad? También Jesús tuvo que sufrir en medio de 2 criminales. Muchos presos, hermanos, y es importante entender esto. ¿Por qué iban estos presos para Italia? Acordémonos nosotros que muchos presos de las provincias alrededor de Roma eran llevados para Roma para que sirvieran como espectáculo en el circo romano. A estas personas los ponían a pelear con animales. Acuérdense que no había cine, no había entretenimiento. Entonces en el circo romano sacaban las fieras, los leones hambrientos, y los ponían a luchar con estos hombres. Y la diversión de ellos era ver cómo ellos luchaban, corrían por su vida, ¿verdad? Para que el león no se los comiera. Y cuando el león lo agarraba, se burlaban, y era la risa de toda la gente ver cómo un león destruía a un ser humano. ¿Se pone a pensar usted cómo es el corazón de la gente? Pues estos presos, hermanos, iban a estas provincias y eran usados de esta forma. Dice que iba un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, ¿verdad? Eso es lo que dice el pasaje. Es importante esto, hermanos, la compañía Augusta. El centurión sabemos que era un hombre encargado de 100 personas, como un comandante. Y estos hombres y esta compañía, creemos que se trata de los correos oficiales de Roma y de las provincias. Acuérdese que en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo que se escribió la palabra de Dios, la transportación era así, por barco, y era la única manera de llevar correos y llevar alimentos, ¿verdad?, de un lugar a otro. La Biblia habla favorablemente de varios centuriones, ¿verdad? Este centurión que iba cuidando a Pablo, dice que era una persona buena este hombre, ¿verdad? Vemos otros centuriones en la Biblia, por lo menos en Mateo 8:5, vemos el centurión que llega donde Jesús a interceder por su criado. Y así vemos que los centuriones siempre en la Biblia son puestos ahí como personas que Dios usa de buen corazón. La providencia de Dios se ve claramente en el asunto de llevar a Pablo a cabo la promesa que Dios le dice a Pablo, ¿verdad? Le dice: es necesario que testifiques también en Roma. Y por eso vemos que Pablo ahora va camino a Roma. Dios, hermanos, obró en la vida de Pablo de varios factores, ¿verdad?, que sirvieron como eslabones en la cadena de estos eventos. Vamos a mencionar algunos de ellos. ¿Cómo es que Pablo llega a Roma? Número 1, el odio de los judíos que querían matar a Pablo, ¿verdad? Y por eso Claudio Lisias
dice que el tribuno romano le tuvo que rescatar y protegerlo una y otra vez. Acuérdense que Félix no encontró nada en él, pero por la avaricia, porque él decía, a lo mejor me ofrece dinero Pablo, ¿verdad? Por la avaricia lo dejó preso a Pablo por 2 años esperando recibir dinero. Cuarto lugar, la indecisión de Festo. 5, la ciudadanía de Pablo y su derecho a apelar a César cuando veía que no había justicia ni con judíos ni con romanos. Bueno, todas estas cosas las usó Dios para cumplir su propósito de la promesa que le dijo a Pablo: es necesario que vayas y prediques también en Roma. Ve, un montón de cosas que pasan en la vida, pero todo es para cumplir el propósito de Dios. Vamos a ir al 27:2. Y embarcándonos, oiga, ¿verdad? Que habla en plural. Embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. O sea, que con Pablo iba Lucas y Aristarco. Sin duda alguna, hermano, la presencia de estos 2 compañeros para Lucas fue muy importante. Lucas y Aristarco. Es cierto, hermanos, que cuando estamos pasando por grandes dificultades, es importante tener a alguien al lado, a una persona a nuestro lado, para que nos ayude, para que nos consuele, o por lo menos con el hecho de saber que ahí está la otra persona, uno se siente contento. Para Pablo, estos 2 hombres fueron de mucho consuelo. Dice 27:3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, que era el centurión, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Hermanos, Pablo iba en calidad de ¿qué? ¿De turista en ese barco? No, iba en calidad de preso. ¿Okay? Pero, ¿qué pasaba aquí con este hombre, Julio? Bueno, aunque Pablo era prisionero, se le concedió mucha libertad para visitar a sus amigos. ¿Qué podríamos pensar? ¿Por qué Julio trataba a Pablo de esta manera? Bueno, hay algunas razones por la cual esto puede suceder. Número 1, por la ciudadanía que tenía Pablo. Pablo era un ciudadano romano. Y acuérdese, hermano, que en todo lugar a los ciudadanos tienen un trato especial, ¿verdad? También Julio es probable que escuchó a Festo cuando lo interrogaban decir: este hombre podía haber quedado en libertad, ¿verdad? Si no hubiera sido que apeló al César. Entonces, para Julio decía: bueno, este hombre no es un hombre peligroso, ¿verdad? Es un hombre que no debe nada, simplemente pues decidió apelar. Y quizá eso haya sido que Dios usó en el corazón de este hombre, piadoso también, porque también hay hombres que abusan de su autoridad. Pero dice que lo trataba de una manera humana, y eso es muy importante. Ve, no todo en la vida es malo. Hay algo bueno siempre. Siempre uno encuentra personas buenas en medio de su dificultad. Espero que seamos nosotros esas personas buenas para alguien en medio de su dificultad. Porque algún día lo van a hacer con nosotros o con nuestros hijos. Cuando alguien le ayuda a uno, ¿verdad? Sin conocerlo, me imagino que nuestros padres se han de sentir contentos sin saber que alguien lo está ayudando a uno, y eso es una gran bendición. Vamos a leer versículos del 4 al 6. Vamos a leer completo esos dos versículos. Acuérdense que vamos ya adentro en el barco con Pablo y vamos viendo qué es lo que está pasando. Dice: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y aquí vamos entrando ya en materia. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina, nos embarcamos en ella. Ok, un barco de Alejandría que iba para Italia. Era el barco egipcio más grande, dicen, que había en esa época. Ese barco en el que se fueron ellos. ¿Sabe cuántas personas le cabían o iban en ese barco? 276 personas.
Yo no sé si ustedes se acuerdan, un día dimos una prédica de esto y hablábamos del tripulante número 277, que era Jesucristo, el otro. Bueno, era este grupo de personas que iban a bordo, además de enormes cantidades de grano, según dicen los comentaristas, que iban camino a Roma. Alejandría, hermano, fue un puerto de África que zarpaba para Italia. Y dice, nos embarcamos en ella. Dice que los comentaristas que esto también iban cargando trigo hacia allá, hacia Roma. Roma recibía todos estos tipos de alimentos, ¿verdad?, de Egipto. Dice el 7, navegando muchos días. Acuérdese que en los pasajes anteriores dice que el viento era contrario. Acuérdese que en aquellos tiempos las naves iban de acuerdo donde el viento, y también tenían sus velas que le daban la dirección. Pero en este caso se fue complicando la situación, y dice el 7, navegando muchos días despacio, ¿verdad?, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Ok, ¿qué vemos aquí? Hay algo muy interesante que vemos en estos pasajes. Hicieron lo mejor que pudieron frente a esos vientos contrarios. Dice que los vientos eran contrarios. Complicado navegar así, complicado caminar así. Hermanos, ¿cuánto más nosotros debemos seguir navegando hacia adelante a pesar de los vientos contrarios? Hermano, es bonito, ¿verdad?, ir navegando, o por lo menos, ¿cuántos tuvieron la experiencia de nadar en un río, quebrada abajo, decíamos nosotros, ¿verdad? Y uno se va tranquilo. Pero nadar contra la corriente es complicado. Y eso casi a nadie lo va a ver usted haciendo. Bueno, el evangelio, hermano, se trata de eso. El evangelio se trata de nadar contra la corriente, de poder luchar contra vientos contrarios. Por eso es que el evangelio es difícil. Por eso es que el camino es angosto. Porque el mundo te dice, si te hacen algo, bueno, hazle tú 2 veces más. Y eso es fácil, ¿verdad? Pero el evangelio te dice, si alguien te ofende, perdónalo. Y en vez de maldecir a tu enemigo, ora por él. Y entonces viene usted y dice, no, porque yo no lo siento, yo no quiero ser hipócrita, ¿verdad? Yo no quiero orar por esa persona porque yo en mi corazón, bueno, Dios dice que no andamos por sentimiento. No es lo que tú sientas, es lo que dice la palabra de Dios. Hay cosas, hermano, que tenemos que hacerlo, sintamos o no sintamos, porque la obediencia va en contra a veces de los sentimientos. Y el pasaje bien citado es, ¿verdad?, Abraham. ¿Sentía Abraham sacrificar a su hijo? Cuando Dios le dijo, sacrifícamelo, métele, o sea, ábrelo con un cuchillo. Su único hijo no lo sentía, pero fue obediente. Porque la fe, y por eso fue llamado el padre de la fe. Hermanos, cuando orábamos, cuando nuestra hermana nos guiaba en oración, yo decía, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos creyendo lo que estamos orando? Porque Dios sabe cuántos de nuestros corazones estaban orando, estaban hablando con Él. Y eso es lo que Dios quiere, no tanto el volumen de la oración, no tanto las palabras que nosotros decimos. No existe tal cosa como orar profesionalmente. No existe. No existe. Bueno, dice que los vientos eran contrarios y estos iban navegando sobre los vientos contrarios. Dice el 8 y el 9. Vea su Biblia. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llaman Buenos Puertos. Diga Buenos Puertos. Buenos Puertos, así se llamaba ese lugar donde llegaron costeando. No iban para ahí ellos. Acuérdese que cuando el viento lo lleva a usted, usted no va para donde usted quiere. Y eso también tiene una implicación espiritual. Dice la palabra de Dios que nosotros, los hijos de Dios, no vamos para donde nosotros queremos. Dice que somos así como el viento que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así somos nosotros, los hijos de Dios. Y un día el pastor Arias me dijo algo: Miguel, tú no pienses que te vas a quedar ahí donde estás como pastor. Tú no sabes a dónde Dios te quiere llevar
o si te quiere llevar a tu país o donde quiera. Somos siervos de Dios. Pero tú dejas en la iglesia cristiana Un Nuevo Corazón un buen fundamento. No te adueñes de eso. Qué tremendo, ¿verdad? Porque los hijos de Dios no sabemos donde Dios quiera. Mire Pablo, ¿dónde andaba? ¿Usted cree que era la voluntad de Dios que Pablo fuera en ese barco? ¿Sí o no? ¿Sí? Es necesario, Pablo, que testifiques en Roma. Y le pasaron un montón de cosas. Mire, cuando usted se pone en las manos de Dios, todo lo que sucede, Dios lo torna para bien. Amén. No importa si sea bueno o sea malo. A la larga o a la corta, nosotros nos damos cuenta que Dios está en el asunto. No pelee con Dios. No discuta con Dios. Si no entiende en el momento, mire, incluso usted va. Usted tenía algo preparado que tenía que llevárselo antes de salir de su casa. Y usted ya va en carretera y dice, uy, lo olvidé. Tranquilo. Yo he aprendido eso. Digo, Dios sabe por qué. Y yo sé que lo necesitaba. Dios sabe por qué. Y en esas pequeñas cosas Dios se ha glorificado. Digo, por eso. Más tarde, como a la hora que más me doy cuenta, digo, por eso era. Por eso era. Pero qué tal yo entonces vengo y digo, no, yo tengo que hacer eso. Entonces ya el Señor dice, tranquilo. Todo, hermanos, tiene un propósito. Buenos puertos, llegaron a ese lugar no porque querían, sino porque, ¿verdad?, venían luchando contra los vientos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, ojo con esto, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Qué significa esto de que habiendo sido ya peligrosa la navegación? Porque había pasado ya el ayuno. Es bien importante entender esto, hermanos. El ayuno se refiere al día de la expiación, que era el único día de ayuno mencionado en los escritos de Moisés. Está en Levítico 16, no lo lea, pero en el estudio bíblico de las sectas y religiones lo tocamos, donde están los dos machos cabríos, ¿se acuerdan? Que era lo que creen los adventistas, sí. Bueno, posiblemente, ¿qué pasó con esto? Hicieron el viaje en algún momento entre septiembre y octubre. Ojo con eso, hermano, porque esto tiene que ver con nosotros. Nosotros lo vamos a entender bien ahorita. Octubre era el periodo más peligroso para los viajes en el mar. Hoy en este tiempo, hermanos, septiembre, octubre y noviembre son los meses más peligrosos en el mar. ¿Sabía, verdad? Son cuando se levantan las tormentas y los huracanes. ¿Cuándo fue que vino Wilma, el huracán este? En octubre, hace 10 años. Bueno, esa era un tiempo entre noviembre y marzo se suspendían la navegación, y aún desde a mediados de septiembre ya era peligroso navegar. Y Pablo, acuérdense que Pablo era prisionero. Pablo no tenía que decir, no nos vayamos ya porque es peligroso, ¿verdad? Ya no es tiempo de navegar. Él era un prisionero. Sin embargo, acá dice Lucas que era un tiempo ya peligroso. Era como ya los últimos viajes peligrosos en el mar. No era tiempo de navegar cuando Pablo fue llevado. Dice el 10, diciéndoles, Pablo, ¿verdad? Varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio. ¿Por qué cree que Pablo veía esto? Y aquí no era tanto que Dios le estaba mostrando, en este punto, Dios no le estaba mostrando a Pablo que iban a tener problemas. Acuérdese que Pablo le escribe en la segunda carta a los Corintios, que dice que él ha sufrido naufragios. O sea, Pablo conocía. Acuérdese que no había carretera, se caminaba por el mar, o se navegaba por el mar. Y Pablo ya había estado en problemas de mar, problemas de navegación muchas veces, y él ya presentía, veía por los tiempos que la navegación, el viaje iba a ser complicado. Y dice, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Estoy viendo que lo que viene es complicado. Ahora,
el preso Pablo aconsejando a quienes, a los profesionales, a los pescadores, a los navegantes, a los que conocían el mar, un preso aconsejándolos. Hermano, esto tiene mucha... Acuérdense que Pablo no era un simple preso. ¿Pablo quién era? Pablo era el Hijo de Dios que estaba cumpliendo su propósito. Sin embargo, en la tripulación, Pablo era un preso más. Pero ojo con esto, hermano, cuando un hombre de Dios, o cuando Dios le hable a usted, y usted sienta que Dios le habló, o entendió que Dios le habló, es mejor que tenga cuidado. Porque si estos hombres hubieran escuchado a Pablo, y hubieran aplazado ese viaje, o hubieran tomado otra acción, no hubieran pasado por lo que pasaron. Y ya vamos a ver qué pasó en este viaje. Ahora, el preso Pablo aconsejaba a los profesionales. Ahora déjeme decirle, hermano, esta predicción que Pablo dio se cumplió al pie de la letra. Se cumplió. Se perdió la nave con su carga, ¿verdad? Y todos los pasajeros sufrieron bastante, aunque por la bondad de Dios no perdieron su vida. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Hermanos, Pablo no solamente era un hombre muy inteligente, ya lo dijimos, porque Pablo era inteligentísimo, pero Pablo también tenía experiencias, ya lo mencioné, ¿verdad? Experiencias vividas en el mar. Él conocía el mar, conocía los vientos y barcos, y sabía que el tiempo ya había pasado para navegar con seguridad. Vamos al 11, versículo 11. Pero el centurión, ¿verdad?, el que iba encargado, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Aquí usted tiene una advertencia de un hijo de Dios, pero también tiene la opinión de los profesionales. ¿A quién le va a hacer caso usted? ¿A Dios o a los profesionales? Pero es bien difícil, ¿verdad? Tenemos que estar bien sincronizados con Dios para saber que lo que Dios dice, hermano, si usted es sabio, Dios le va a hablar a usted en cualquier área, con cualquier persona. Si usted viene a la iglesia con el deseo de oír la palabra de Dios, algo le va a decir Dios a usted. Y usted va a decir, Dios me habló. La Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Pero estos hombres, hermanos, no le dieron crédito a lo que Pablo decía, ¿verdad? Sino más bien dice que el centurión le dio más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Otras traducciones dicen el piloto y el capitán. Otra traducción dice el timonel y el dueño. O sea, que parecía que el dueño también era el mismo piloto que iba ahí, el que iba piloteando la nave. Desde ese momento, hermanos, en adelante, Pablo demostró que él tenía más capacidad para dirigir que los encargados, el capitán, el piloto o el centurión. El centurión, hermanos, tenía mucho aprecio por Pablo y lo trataba humanamente, pero él creía que era más razonable escuchar al piloto o al patrón y no a Pablo. ¿Qué pasó, hermanos, al rechazar el consejo de Pablo? Los oficiales perdieron la única oportunidad. A veces cuando nosotros desaprovechamos o no escuchamos el consejo de Dios, a veces nos perdemos la última oportunidad en algún área de nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, tener nuestros oídos abiertos. Millones de personas, hermanos, hoy día son advertidos. Y usted sabe que ninguna alma, ninguna persona se presentará ante Dios para acusar a Dios y decir, Dios, ¿por qué tú me hiciste esto? ¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué no me advertiste? Dice la palabra de Dios que Dios es justo. El trono de Dios se llama justicia. Y ninguna persona lo va a agarrar al Señor así desprevenido y decir, mira, contigo no me di cuenta. Dios advierte a todos los hombres. Pero ¿qué pasa? A veces creemos más en nuestro pensamiento, en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Y de eso está plagada la Biblia, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero no son así.
Hay dos caminos, el camino ancho, el camino angosto. Bueno, la lección para el mundo es que el consejo de un hombre de Dios en cualquier tema se debe tomar en cuenta. Este es el consejo para las personas del mundo. Pero hay una lección también para nosotros, que somos hijos de Dios, en cuanto a este tema de escuchar lo que un hombre de Dios dice. Y ese es que algunos de los que deben saber más, que se consideran profesionales, no son confiables. Nosotros debemos de confiar, hermanos, más en Dios. Hay áreas en nuestra vida en que nosotros a veces andamos afligidos y vemos qué nos van a decir y cómo voy a salir de este problema. Pero casi no le hace caso a lo que Dios le dice. Y Dios cada domingo, cada vez que nos reunimos, nos habla. Pero no, estamos pensando qué nos va a decir el profesional. A veces tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia requiere, hermano, que cada persona estudie, piense y razone por sí misma. O sea, que usted no se deje llevar por lo que otras personas dicen. Y eso es bien importante, hermano. Aún aquí en la misma iglesia, usted no se deje llevar por lo que otras personas dicen. ¿Cuántas personas a veces abandonan la congregación porque se dejan llevar por lo que otra persona dice? ¿O cuántas veces nosotros caemos en un problema con Dios, nos molestamos con Dios? ¿Por qué? Porque alguien dijo algo. No, pero ¿qué dice Él? Eso es lo más importante. Yo me acuerdo una vez, un pastor me dijo, ¿sabes? Me dice que yo hablé con esta persona de la iglesia, que ya no va y que esto y lo otro, y me pasó a decir por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y al final yo le pregunté, ¿y qué te hizo el Señor? Y me dice, no, el Señor nada. Y le digo, entonces ¿por qué dejas de adorarlo? Y muchas veces le damos más crédito a lo que dice otra gente que a lo que dice Dios. Y eso fue lo que pasó con esta gente. Le dieron más crédito a los profesionales que a lo que Dios dice. Vamos a ver qué dice el 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Bueno, así es la mayoría de la gente, hermanos. Como esta gente, dice, estaban buscando solamente lo conveniente y hacen caso omiso a lo seguro. Dice, bueno, ¿por qué no buscamos un lugar donde pasar, verdad? Pero no estaban haciendo caso a lo que Pablo decía. Todavía estaban a tiempo. Hay momentos en nuestra vida y hay etapas en nuestra vida en que estamos a tiempo de echarnos para atrás. Pero una vez que usted ya comenzó a hacer algo, ya se le hace más difícil, más complicado regresar. ¿Cuántas veces, hermanos, se equivoca la mayoría? En este caso, en el barco, la mayoría estaba equivocada. Pero había un hombre que tenía la razón. Y a ese hombre que tenía la razón, no se le hizo caso. Y muchas veces, la mayoría, seguimos lo que dicen las mayorías. Pero es interesante, hermanos, muchas veces la mayoría no tiene la razón. Me gustaría que fuéramos ahí a Éxodo, si puede ir rapidito al libro de Éxodo 23. Éxodo 23, 2. Dice la palabra del Señor: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. O sea, no te unas a los muchos. Muchas veces las multitudes no tienen la razón. Y qué tremendo es eso, ¿verdad? En materia de la iglesia en estos tiempos. Creemos que porque se llenan los lugares, creemos que ahí está Dios y que esa es la voluntad de Dios. Mire lo que dice este pasaje: no seguirás a los muchos para hacer mal. A veces, hermanos, tenemos que tener cuidado y tenemos que prestar atención. Yo le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por la vida de ustedes, porque han sido fieles y han permanecido. Dicen, bueno,
han sobrevivido a ese embate, ¿verdad? Porque hoy la moda es pertenecer a una mega iglesia, a una iglesia grande donde tenga todas las comodidades, pero porque en este tipo de iglesias como la nuestra hay mucho trabajo, hay que trabajar bastante. Allá en las otras pues es un poco más cómodo, pero mire lo que dice la palabra de Dios: no seguirás a los muchos para hacer el mal, porque los muchos escogen a veces, hermanos, el camino incorrecto. No estoy diciendo que en estas iglesias están incorrectos, digo que muchas veces eso sucede. Mire, Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y esta es la palabra que me llama la atención. Y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos entran por la puerta de perdición? Muchos. Y usted se da cuenta. Y usted se da cuenta, hermanos, que nosotros vivimos en medio de un montón de gente que tienen ese tipo de pensamiento y dicen: no, esta es la vida, hermano, goza la vida, porque la vida se va a acabar. Bueno, muchos entran por ella. Proverbios 14:2 dice: el camino que a ellos les parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a ir al 27:13. No le hicieron caso entonces al hombre de Dios, no quisieron ellos atender al consejo de Pablo. Dice: y soplando una brisa del sur. Vamos a repetir eso: soplando una brisa del sur. Ok, eso es importante. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Ojo con la brisa del sur, hermanos. Pareciéndolos que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Ok, esta brisa, hermanos, fue simplemente la calma que precedió a la tormenta. Hay cosas, hermanos, que en nuestra vida ya sabemos que están mal, pero de pronto viene una tranquilidad y decimos: ah, mira, todo se calmó. De repente viene la catástrofe final. Una calma. No sé si usted se da cuenta, cuando va a llover, cuando viene una gran tormenta, hay un momentito tranquilo donde se viene un vientecito helado. Corra, porque no le va a alcanzar a llegar a la casa. Entonces dice aquí, esta brisa, como dice el pasaje, soplando una brisa del sur. A ellos les parecía que ya, oh mira, esta brisita nos va a llevar. Esta brisa, hermanos, fue simplemente la calma que precedió la tormenta. Les pareció bueno, pero fueron engañados. Dice: levantaron anclas y salieron viento en popa. Estuvieron, hermanos, tan seguros de poder llegar fácilmente a su destino que ni siquiera alzaron el esquife. ¿Sabe qué es el esquife, verdad? El esquife son los botecitos salvavidas. Dice, es un bote pequeño que llevan para salvarse. ¿Ha visto los barcos que llevan sus barquitos al lado? Sus botecitos. Esos son los esquifes. Bueno, la distancia entre Buenos Puertos y Fenicia era apenas unos 75 kilómetros. Ellos dijeron: fácilmente vamos a llegar ahí en 4 horas. A ellos les pareció que iban a tener lo que querían. Así les pareció. Así pensaron. Mucho cuidado, hermanos, con la brisa del sur. Muchas veces hay cosas que vienen a decir: ah, mira, ya lo tengo, así es como va a ser, esto es lo que voy a hacer. Pero tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, no vaya a hacer esa decisión un engaño, creyendo que es lo correcto, pero al final puede ser que salga lo contrario. Muchos, dice la palabra de Dios, son llevados por vientos engañosos. Este viento engañó a la tripulación, esta brisa del sur. Y miren lo que dice Efesios 4:13 al 14. Que mucha gente está siendo guiada por vientos extraños hoy últimamente. Este estudio de este capítulo 27 tiene muchas enseñanzas, hermanos. Efesios 4:13 al 14 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina.
A mí me da mucha lástima, hermanos, cuando veo que personas que perseveraban en una sana doctrina de pronto andan por ahí en sectas, terminan hasta en sectas. ¿Por qué? Porque no disciernen, no tienen la capacidad, y cualquier viento de doctrina, cualquier moda religiosa se las lleva. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque sabemos que eso al final lo va a llevar a la destrucción. Mire el 14, 27-14. Y me llama mucho la atención ahí. Pero no mucho después. ¿No mucho después de qué? Del engaño del vientecito del sur, ¿verdad? No mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ya le ponían nombre, ¿verdad?, a los huracanes. Euroclidón se llamaba esta tormenta. Un viento tormentoso, dicen otras versiones. Un viento violento, dice otra versión. Un viento muy fuerte. Y otro ya lo dice claramente, un huracán. ¿Qué categoría, hermano, era ese huracán? No se sabe. Pero Pablo ya les había dicho. Hermano, qué terrible eso, ¿verdad? Pablo ya les había advertido: hermano, no nos vayamos. Este viaje va a ser peligroso. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos advierte y aún en contra de lo que Dios nos dijo, nosotros tomamos la decisión? Ya sabemos que nos va a ir mal, pero algo, una terquedad nos hace irnos y saber que eso está mal. Mire, si usted está pensando hacer algo y Dios le dice no lo hagas, cálmese y no lo haga. No lo haga. ¿Por qué quiere ir a investigar? Esta gente, Dios les advirtió, pero ellos hicieron caso más a su sabiduría, hicieron más caso a su inteligencia. No seas sabio, dice la palabra, en tu propia opinión. No pasa nada. Tranquilo, ya vengo, no te preocupes, ya vengo. Cuidado, hermano, cuidado. Cuando usted sea amonestado en este punto, no haga nada, quédese tranquilo. Esto ocurrió, dice la palabra de Dios, no mucho después. No mucho después. Mire, hay algo muy interesante aquí, hermanos. Hebreos 11:25 habla. La brisa del sur, hermanos, puede ser un deleite. Puede ser un apetito carnal, que usted dice, no, mira, no pasa nada, mira, todo está bien. Pero no mucho después, ¿qué pasa? No mucho después vienen las consecuencias. Mire, Hebreos 11:25 habla de este hombre, Moisés, que él vio ese viento del sur. ¿Cuál era el viento del sur para Moisés? Era vivir como hijo del rey, como hijo del faraón. Pero él sabía que era mejor, ¿verdad?, buscar la vida eterna, buscar a Dios, que disfrutar temporalmente de las cosas del mundo. Y esa es la gran trampa para nosotros, hermanos. El viento del sur nos dice, no te preocupes, disfruta hoy. A lo mejor ni pasa eso. Miren lo que dice Hebreos 11:25, que fue lo que hizo Moisés. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Los deleites temporales del pecado, hermanos. Es cierto que sopla una brisa del sur por un tiempo. Fíjense que la palabra de Dios dice que eso es un deleite. Es un deleite. Pero ¿cuál es el problema? Es por un tiempo. Y después que viene el huracán, Euroclidón. Es interesante. Una brisa del sur es por un tiempo. Hay deleites en el pecado por un tiempo. Fíjense que hay un proverbio que dice que el hombre, a causa de la mujer ramera, es reducido a un pedazo de pan, a un bocado de pan. O sea, un hombre que construyó su edificio, su familia, a causa de una mujerzuela de estas, todo es reducido a nada. Ese viento del sur, que fue ese momento de placer,
de pronto, hermanos, se destruyó todo. Qué terrible, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Ese viento del sur puede ser esa tentación. El viento del sur puede ser ese momento en que dice, pero no es tan malo. Lo vamos a hacer de todas maneras. No mucho después, ¿qué pasó? El huracán vino. Hay deleites en el pecado por un tiempo. Esto no se puede negar, pero pronto viene el viento huracanado y luego que pasa la brisa del sur, ¿qué pasa? Viene el problema, ¿verdad? La brisa del sur, hermanos, es interesante porque la brisa del sur es una carnada. Es una carnada para seducir a los marineros de esta vida. Los marineros que salen y dejan buenos puertos. ¿Se acuerda que ellos estaban? ¿Dónde estaban ellos? En buenos puertos, puerto seguro. Pero la brisa del sur te hace moverte de ese lugar. Y eso es peligroso. El lugar de seguridad para que sean llevados por el viento huracanado. Hermano, no quiera usted encontrarse en el mar en medio de un huracán. Eso debe ser lo más terrible que puede haber. Los más engañados por este viento del sur somos nosotros, los jóvenes. Los que se ríen están conmigo. Los jóvenes son los más engañados. Nosotros ya, los adultos, los más adultos, ya venimos engañados, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta lo que hay por ahí. Y ahora nosotros ya tenemos más sabiduría a causa de haber estado en esos huracanes. ¿De dónde provino la sabiduría del apóstol Pablo? La experiencia viene porque nosotros ya venimos. Y vemos a los muchachitos, ¿verdad? Nuestros hijos, queriéndose comer el mundo, y nosotros ya, como ese león que está acostado todo rayado. Ese león viene de pelear 1 y 1000 batallas, ya solo mira a los cachorritos que brincan. Ya ni les hace caso, dice que es lo que se van a enfrentar esto. Lo que les falta. Y nosotros quisiéramos evitar eso, y Dios también quisiera evitarnos eso. Vientos del sur, esos vientos tranquilos, hermanos, son tentaciones. No se deje llevar por eso. Los más engañados, que algún día, hermanos, ya después de disfrutar de la vida, dicen los jóvenes, yo voy a buscar un puerto seguro. ¿Cuál es el puerto seguro para nosotros? Cristo Jesús, ¿verdad? La brisa del sur nos hace llevar y salirnos del puerto seguro. No se salga del puerto seguro. Si usted se sale del puerto seguro por una brisa del sur, déjeme decirle que usted va a estar en medio del huracán. Este es un lugar de refugio, vamos a decirlo así. O Cristo Jesús es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. ¿Sabe qué es una fortaleza, verdad? Una fortaleza es cuando nos quiere atacar el enemigo con bombas y lo que sea, y no puede, pues estamos dentro de una fortaleza. No nos pueden atacar, no nos pueden golpear, porque Cristo es mi fortaleza. Pero el viento del sur me hace salir y decir, déjame irme, déjame ir a probar. Y nos salimos de buenos puertos, entiéndase, la presencia del Señor. Y luego nos vemos, hermanos, en los huracanes de la vida. Y aquí estamos nosotros para ayudarle. Aquí estamos nosotros para ayudarnos los unos a los otros. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros nos veamos en medio de esas cosas. Yo no quiero ver a mis hijos, hermanos, en medio de los huracanes de la vida. ¿Algo puedo hacer yo? Sí, mucho. Y es compartir con ellos su palabra. El 15. Vamos a ir adelantando un poquito. 15. Y siendo arrebatada la nave, o sea, ya la nave quedó a merced del viento. ¿Cuántas personas iban en la nave? 276 personas iban en esa nave. Y Pablo ya les había dicho, esto va a ser con pérdida. Vamos a perder la nave. Acuérdense, hermanos, era una de las naves más poderosas de Egipto. Y hay peligro que también perdamos nuestra vida, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces dice aquí, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, o sea, no pudieron ver
lo que estaba pasando, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. O sea, ¿a dónde estaba ya la experiencia? ¿A dónde estaba el control? Ya no. Ahora lo que salga, ya perdimos el control. Se quedaron a la voluntad de la tormenta. Qué terrible eso, ¿verdad? Cuando ya no tenemos control de lo que estamos haciendo. Ya no podían llegar a su destino deseado, que era Fenicia, ni tampoco volver al puerto seguro. A eso le digo yo, ya no pueden ni llegar a donde usted quería, ni tampoco puede regresar. Está en medio de una tormenta. Hermano, eso es bien terrible, el círculo vicioso. Para mí se me hace fácil hoy no tomarme un trago, por ejemplo, pero hubo un tiempo en mi vida en que yo vivía en ese círculo vicioso. No podía, me estaba matando, hasta que el Señor vino y me rescató. Pero hay otras cosas que Dios nos dice: no lo hagas, no te dejes llevar por ese viento, porque vas a caer en un viento huracanado. Usted sabe que el viento huracanado es así, ¿verdad? Y entonces está dando vuelta y destruyendo y destruyendo y destruyendo, y usted no puede salir de ahí. Hay momentos de calma, pero de repente viene otra vez. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Ya no había, hermanos, ya no había control. Víctimas indefensas de una tempestad cruel hasta naufragar en lugares desconocidos. Fueron a parar donde ellos ni siquiera se imaginaban. 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Pudimos, aquí indica que el apóstol Pablo también estaba allá. Todo el mundo trabajando, ¿verdad? Ahí sí ya se olvidó quién era el capitán y todo esto. Todo el mundo trabajando. Era, ya dijimos, ¿verdad?, el bote salvavidas, todo el mundo queriendo buscar pero igual, hermanos, era difícil meterse en ese botecito en medio de esa gran tormenta. 17, y con este vamos a ir finalizando. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Quiere decir, una vez subido a bordo, usaron de refuerzos, o sea, sogas, cables para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte. ¿Qué es la sirte? La sirte es agua baja o bancos de arena movedizo. O sea, que no querían ellos llegar allí a quedar trabados allí. Era mejor, ¿verdad?, que fueran llevados y de alguna manera poder ver qué podían hacer. Eran hombres experimentados, pero la tormenta era muy fuerte. Ahora Lucas dice: usaron y arriaron. Y no se incluye ya a sí mismo Lucas aquí, porque habla del trabajo que solamente los marineros entendían. Ahí quedaron los marineros diciendo: bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que ser. Para finalizar hasta aquí este momento, déjeme decirle que los marineros hacen un pacto y ellos no pueden abandonar el bote. Ellos tienen que estar ahí, incluso dar su vida para mantener a los tripulantes con vida. Vamos a ver más adelante en el estudio del otro jueves que ellos estaban pensando no abandonar la nave. O sea, los más experimentados estaban pensando abandonar la nave en medio, hermanos, de ese gran huracán. Lastimosamente, hermanos, ya cuando nos metemos a ese huracán que nosotros mismos nos hemos metido, lo más fácil que es abandonar la nave, ¿verdad? Y los que yo tenía que cuidar, que se mueran, voy a ver si me salvo yo. Lastimosamente, así es el corazón del ser humano. Pero nosotros como cristianos no, hermanos. Nosotros debemos de tener un amor ferviente, pero por sobre todas las cosas, ser obedientes a la palabra de Dios. Y cuando Dios nos diga no, pedirle fortaleza al Señor y decir: Señor, dame fuerzas, no lo quiero hacer. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te adoramos en esta noche y te damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra, este estudio bíblico, Señor, del libro de los Hechos, capítulo 27, donde nos has enseñado, Señor, algunas
joyas. Nos has enseñado, Padre Celestial, que es importante seguir el consejo de los hombres de Dios. Es importante seguir el consejo de aquellos que ya experimentaron. Es importante, Señor, no ser sabios en nuestra propia opinión. Escuchar lo que nuestro hermano o alguien por ahí nos dice y tomarlo en cuenta, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más humildes en ese punto. Porque sabemos, Señor, que si nosotros somos obedientes a tu palabra, seremos menos propensos a estar involucrados en tormentas, entiéndase, grandes problemas en la vida, problemas legales, problemas de cárceles, incluso problemas de hospitales, enfermedades. Ayúdanos, Señor, porque tú nos congregas y nos congregas para lo mejor, para aconsejarnos, Señor, y para decirnos que cada uno de nosotros es el capitán de su propia vida. Pero tú siempre tienes una palabra de advertencia. Sabemos, Señor, que vamos navegando en este mundo turbulento, donde la delincuencia está a flor de piel, donde nosotros, Señor, nos movemos en medio de este mundo perverso. Y hacemos bien, Señor, en estar atentos a tu palabra, a tu consejo, para no caer en la tentación, para no ser llevados por ese viento del sur que nos promete llegar a donde nosotros queremos. Padre, gracias te doy por la congregación, por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que nos lleves en paz a nuestros hogares, que podamos tener una noche tranquila de descanso, que podamos dormir bien, que podamos fortalecernos y mañana, Señor, si es tu voluntad, levantarnos y continuar. Bendícenos, Señor, una vez más, desde el más pequeño hasta el más grande. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.